Es lo de la proyección. Yo no vi nunca que tomara densidad a una recta inclinada. Ok. Salvo esa cosa que hicieron en esos ejercicios también, que tenía Sí. un montón de errores. Así que tampoco, o sea, olvídate, hacer de cuenta que eso no lo van a tomar. Porque es, el porcentaje es bajísimo, pero menos Sí, casi después negativo. no Hay debe que ser por ponerse eso, de profesor. porque, claro, como siempre eran rectas así, o derechas o verticales, viste, el módulo del director siempre queda 1, 1, 1, entonces ahí no se nota. A mí me claro, bueno, por eso. Entonces acá es donde está la confusión, sí. Ahí estaría ahí se notaría, porque la recta está inclinada, está en esa dirección, justamente, ¿no? Sí, En la ¿no? dirección Pero del no 1, 1. entiendo porque después cuando hacemos el 1 en realidad no está inclinada. Pero es demasiado, tengo que ese ejercicio me pareció horrible. Porque mezclaron dos temas, que es el cambio de variables, porque esto es con U menos 1 ya está. Ya salía directamente porque está bien, sale como cuando hacemos, Claro. o cuando lo hacías como cambio de variables te queda un cuadrito de 2 por 2 algo así, ¿no? Sí, sí, quedaba eso. Va, a mí se me ocurrió por cambio de variables, si querían podían hacerlo de manera común nada más, ¿no? No, de manera común era lo peor. Más feo, Difícil. feo. Feo, feo, mal. Ah, Yo lo hice de manera Claro, por eso, justamente, porque si no se cambia de variable te quedas con esto y te vas a quedar con eso que vos decís que entonces fluye. Y acá era cuando haces al U menos 1, hasta te sacás el módulo porque vas a hacer 1 menos U. La función en esto. Entonces me llama claro, ahí te queda igual. Puede ser eso también, que tendría que haber hecho el cambio de variable y ya tomarlo ahí. Pero sí, no influye, digamos, porque al final en las cuentas se va a cancelar, como es el momento estático sobre la masa, se te cancelan las casi todos los denominadores y no afecta, digamos, al resultado. Cuando haces el centro de masa, ¿viste? yo digo la verdad, me olvidaría de ese ejercicio. Creo que coincido con mi seguridad Rosario, y es bastante frustrante eso porque además están mal redactados, Sí. están mal redactados, mal hechas las propuestas. Y hay uno que lo escribí que tenía un error garrafal. En uno que la respuesta era 3 quintos, no sé, supongan creo que era de m por a al cuadrado, no me acuerdo, algo así. Bueno, Ah, sí. yo hice las cuentas No y llegabas nunca. no llegaba porque a mí me llamó la atención porque era con R, se integraba algo con R a la quinta y algo con... Entonces es imposible que tenga un denominador impar. Hice las cuentas sin el jacobiano y me dio esto. O sea que, vos fíjate, el error garrafal que tuvo en ese ejercicio, que quien lo hizo el ejercicio, el enunciado, lo resolvió sin poner el jacobiano cuando lo tenía que poner porque había un cambio de variable y le tenían dando un número que estaba mal. Así que no sigue mucho con eso. No. Yo digo la verdad, lo pasaría a la papelera de reciclaje. sí, sí. De hecho, estaba haciendo integrales triples y también lo abandoné. No me parece que valga la pena hacerlo. No, a mí yo No, porque, lo hice como para que se queden más tranquilos y tranquilas de que nada, que bien lo quería hacer, pero no, me parece que no aportan mucho más. Algunos que se hacen, lo único que se hace es 2 millones de cuentas. sí, igual, viste que publicaron que está mal resuelto, todo, de la misma página, publicaron que estaban mal resueltos, había muchos errores, malas redacciones, y bueno, así que confíen en lo que están haciendo hasta ahora. Ya que estoy acá, ¿les puedo hacer una pregunta? Pero Va, por Sí, supuesto, ahí preguntó una Lara hoy primero, después en el una chat, duda. Silvina, si te fijas, ¿querés verlo vos o...? tengo una duda de cómo encarar una parte del enunciado. Es la familia de las curvas planas tales que era ordenada al origen. Bien, odio no, está feo la palabra odiar. No me gusta para nada este tipo de ejercicios, pero bueno, dice, ordenada al origen de su recta tangente es igual. Ah, bueno. Cuando vi mi final, tenía un ejercicio como ese, que es el único ejercicio que hice horriblemente mal. Está claro, pero... ¿Querés que lo plantee? Sí, lo Dale, sí, querés. plantealo. Dale, ahí mientras voy compartiendo pantalla y ahí Dale. bancame, ya estoy. Sí, sí. Ahí se ve, sí se ve, ahí está, ahí voy. La cortan.
Bueno, en este ejercicio que está preguntando dice, tengo una duda sobre cómo encarar una parte del enunciado. Me dice que F es la familia de curvas planas, tales que la ordenada al origen de su recta tangente es igual al doble de la ordenada del punto. Bien. Primero tenemos que acordarnos la ecuación de la recta tangente en su forma punto pendiente, que es la siguiente. I menos I0 es igual, bueno, a I' multiplicado por X menos X0. Esa es la ecuación de una recta tangente. Y bueno, ya que estamos, también recuerden que si les piden la normal, es I menos I0 es igual a menos 1 sobre I' por X menos X0. Eso es para recordar, a nosotros nos están pidiendo la recta tangente. Bien, después nos dicen que, dice bla, 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 tal es que la ordenada al origen. ¿Qué quiere decir una ordenada al origen? O sea, es un punto donde X vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ordenada al origen. Recuerden que cuando teníamos una recta, para graficar la ordenada al origen, simplemente hacíamos X igual a 0 y podíamos graficar el punto por donde está cortando la recta. Eso es lo que nos están diciendo. Están diciendo que esa recta, cuando X vale 0, es igual al doble de la ordenada del punto. O sea, en este punto va a ser el punto 0 dos veces y 0. ¿Estamos de acuerdo, Lara? ¿Se entiende hasta ahí? Lo más difícil creo que es que entienda qué significa la ordenada al origen. Eso, lo que justo escribí, 0 dos veces, dos veces y 0 sería en este caso, ¿no? Para el ejercicio que estamos viendo. Y bueno, si esa recta pasa por el punto, entonces ahí tengo que reemplazar en esta de acá. Yo sé que la ordenada al origen va a ser 2 veces I0 menos I0, va a ser igual a I' multiplicado por X. X vale 0 menos X0. Ahí cuando me quedó todo en función de X0 y 0, recién yo puedo integrar, porque acá me quedaría I0 es igual a menos I' por X0. Si quieren, para no estar arrastrando los ceritos ahí, podemos decir directamente que I es igual a menos I' por X, y ahí ya puedo integrar. Lo puedo hacer por variables separables, porque esto yo ya sé que es I igual a menos la derivada de I respecto de X, todo esto sobre X, y bueno, de acá me va a quedar simplemente que menos la derivada de X sobre X es igual a la derivada de I sobre I, y bueno, y ahí se ponen a integrar. De acá no creo que tengan problemas ya a hacer la cuenta, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí o alguna pregunta de esto? Genial. Yo pregunté en el chat, pero yo lo que no entendía es por qué, porque tiene sentido que sea como vos decís, de hecho es como vos decís, porque si no, no se podría resolver, pero cuando yo lo leía, me recostaba entender por qué era así, porque yo hubiera puesto, por cómo está redactado, hubiera puesto que I sub 0, o sea, el ordenado de origen, era igual a 2i. A ver, mucho cuidado, cuando les den, a ver, la recta, en este caso, ponete a pensar, ¿qué es lo que está variando? Está variando el punto, es cierto, o sea, lo que de nosotros en nuestra recta, lo que varía es este punto que está ahí. Porque esa ordenada puede estar pasando por acá, puede estar pasando por acá, eso es lo que está variando. Los otros puntos, estos, a ver, los X0 y 0 son puntos fijos. Ahí tendrías que reemplazar si te dijeran la recta pasa por el punto. Y si ya te dan un punto fijo, por ejemplo el 1, 0, los reemplazo donde están el I0 y el X0. Pero en cambio, si lo que varía es el punto, los reemplazas en estas ecuaciones que están acá, que justamente son las variables. No sé si queda claro, esa es la diferencia. Claro. No, sí, ya entendí. ¿Se entiende? Porque lo que varía es nuestros puntos, no está variando, digamos. Es un punto variable, entonces lo tengo que reemplazar en las variables. Si fueran puntos fijos, si te dijeran es la recta que pasa por el punto 1, 0, bueno, entonces lo reemplazo en X1 y sub 0 igual a 2. ¿Se entendió eso, María? Sí, quedó re claro, gracias, Sergio. Perfecto. Tiene sentido. Otra cosa que pueden decir es que corta el eje, o en vez de decir la ordenada al origen, pueden decir que la recta tangente corta el eje X en 5 veces el valor de la abscisa original, no sé, o de la abscisa. Entonces, ahí lo que tienen que pensar es que si corta el eje X, entonces Y es 0.
¿Entienden? Como que acá el X, digamos, el X para la, para Perdón, ahora lo puedo. gracias, no sé qué pasaba. Vamos a este lado mejor. Cuando piden ese tipo de cosas, a veces dicen, corta el eje de las abscisas, corta el eje de las ordenadas, o la ordenada al origen. Entonces, la ordenada es I. Al origen, entonces está diciendo que es cuando corta el punto de I hacia la ordenada, hacia el origen, que es el valor más chico, que está en el eje. Si hice algo de las abscisas, va a estar en el eje de las X. Y bueno, eso que tienen que ver, ¿cuál es el punto inicial? Es X0 y 0. Y el final es lo que te dicen ahí, no sé, en donde corta, porque yo leí otra que 5 veces el valor de X. No sé, te pueden decir que Y es 5 veces el valor de X original, no sé, como que primero, el primer punto es X0 y 0, que es el que fijan. Y te dicen el segundo, bueno, el segundo lo que tienen que entender, que es lo que a mí me costó en ese examen, que después lo entendí, pero me costó. O no sé qué más quieren ver. Claro, en ese tipo de ejercicios partan de esa ecuación que les planteé, la Sí, ecuación totalmente. punto pendiente. Claro, y acuérdense que el X e Y son puntos que varían, esos son los que tienen que cambiar, y el X0 y 0 son puntos fijos, esos son los fijos, esos los tienen que usar si les dicen la recta pasa por el punto 1, 2. También les pueden llegar a decir otra, que la recta pasa por la ordenada, después que se dice cuya ordenada al origen es igual al doble de la suma del producto de la abscisa y del punto. Entonces es un trabalenguas, pero es reemplazar el X y el Y nada más, ¿no? Esas son las que varían, los fijos no los toquen. ¿Se entiende esa parte? No he visto que tomen mucho más difícil que digan que es las 5 veces la ordenada al origen, o que es como que siempre se manejan con que Y es 0 o X es 0, el final, digamos. Eso es lo que he visto que como que no lo hacen tan complicado. O sea, manejan en saber qué dice ordenadas o abscisas, o el eje de las X o el eje de las Y, o algo de eso, digamos. Bueno, a ver. Bueno, si después gustan, yo les paso una hoja que es del UTN, que es justamente ese tipo de ejercicios y que en la última parte tiene el resuelto, o sea, está la respuesta. Eso sí, si alguien lo quiere, me lo pide en el chat y lo mando ahí y no hay ningún problema. Son 5 ejercicios que tienen esas variantes, que es la suma, el producto, la diferencia, que tienen esas palabras sí, igual al que ejercicio que mandaron, pero digamos con otras condiciones. Eso, si alguien lo quiere, después me lo pide al chat y se lo paso. Claro, total, como el parcial es como si fuera libro abierto, creo no hay restricciones, que usted empieza a buscar por si, nada, te hace más fácil. Son ejercicios bastante simples. No me gustan, pero son simples. A ver, dice, María del Rosario dice, tengo una duda sobre el tema del rotor. Por ejemplo, el ejercicio que estábamos hablando hoy en el grupo, que no sé cuál es, pide calcular la circulación a lo largo de un semicírculo con Z mayor o igual que 0. ¿Sabés cuál es el ejercicio? Sergio, si podés Sí, pasar. Silvina, sí, lo sé, lo tengo acá. Es un ejercicio que da en un campo. La intersección es un cilindro de base XZ, está desplazado el cilindro que se corta con el plano Y igual a 2X y imponen la condición Z mayor o igual que 0. Y bueno, dicen calcule la circulación a lo largo de sigma, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que no queda claro exactamente, digamos, con ese problema? Sí, acá hablo por acá más fácil, así no. Sí, Texto sí. eh, o sea, te queda un semicírculo la proyección en el eje IZ, y Ujú. tanto en el plano IZ como en el espacio, toman el sentido de la circulación desde el origen hasta, bueno, hasta el punto, otro punto de intersección, digamos, donde Z es 0. Y yo no entiendo por qué toman, por ejemplo, ese sentido, que entre comillas sería sentido antihorario, y no toman sentido horario y no toman sentido antihorario, entre comillas, porque, digamos, no hay, creo que en el espacio una vez habían dicho que no había sentido horario y antihorario, pero
Claro, es relativo eso, no hay un sentido Claro, horario ni antihorario. Es como te digo, parate frente a tu computadora, hacer la regla de la mano derecha, vos lo ves en sentido antihorario, pero otra persona que esté detrás de la pantalla de tu computadora lo va a ver en sentido horario, o sea, es relativo de dónde te estés parando. Pero en ese caso te están diciendo que lo tomes en Z positivo, te están diciendo que la tercera componente de esa normal sí o sí tiene que tener componente positiva, independientemente de las otras dos primeras. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Lo tienen? lo pasó Eh, un chico por Telegram. Pero, porque como habías dicho vector tangente en Telegram, yo me confundí sí. porque, digamos, vayas para el lado que vayas, siempre te queda negativo el vector tangente. A ver, habría que hacerlo. Si querés lo planteo, Silvino, o te lo No paso. encuentro el ejercicio, así que sí, sí, plantearlo. Bueno, a ver. Ahí lo planteamos. Bueno, a ver, el ejercicio es el siguiente. Nos dan el campo, bueno, en el campo no creo que haya problemas, la duda está en el vector tangente, es la circulación. De hecho, el gradiente es un campo conservativo encima, así que es bastante sencillo, no depende de la curva, la circulación. Bien, la curva que nos dicen es esta, es la curva sigma de ecuaciones x al cuadrado más z al cuadrado igual a 2x, y esta es la curva y igual a 2x. Es una curva plana. Como podemos ver, acá tenemos un plano. Cuando tenemos una curva plana, podemos tomar directamente la normal del plano. De hecho, se demuestra que toda la curva, cualquier curva que sea, si las ecuaciones que conforman la curva contienen la ecuación de un plano, toda la curva está incluida en el plano y por ende puedo tomar la normal del plano para usar el teorema del rotor. Solo cuando las curvas son planas, porque si son alabeadas, no, hay que hacer lo que es el producto vectorial. Bueno, pero creo que en FIBA se los piden que hagan sí o sí ese producto vectorial. En UTN no es condición necesaria eso. Bueno, podemos ver que el cilindro de arriba es un cilindro desplazado, que más o menos la equivalencia nos queda x menos 1 al cuadrado, más Sergio, z al cuadrado es igual a 1, y esto en es el y cilindro, igual a 2x. Sí. en el cilindro es y al cuadrado, no x. Eso no X es. al cuadrado dice ahí, x al cuadrado más z al cuadrado. Debe ser porque tengo el mismo ejercicio pero con otras variables. Bueno, igual es lo mismo, no importa. Ah, bueno, en Telegram está este que subieron, uno que dice x al cuadrado más z al cuadrado igual a 2x. No, es igual pero tiene otras variables, perdón, mala mía. Ah, a ver. Bueno, entonces no es ese. No, es el mismo, o sea, literal el mismo, solo que el plano es x igual a 2y y en el Bueno, a ver, x es igual a 2y, x y el es igual otro, a y, y en el cilindro donde dice x es y. en el cilindro donde dice x. Ah, bueno, ahí es otra cosa. Igual no cambia mucho, ¿no? No, z va, el que no va es x, o sea, sería y al cuadrado más z al cuadrado igual a 2y y el Ah, plano ok, para. Y al cuadrado más z al más cuadrado, z cuadrado igual a 2 veces y. sí, y el Y plano es abajo es Sí, x igual a 2y. sí. Ah, Igual no bueno. creo que cambie mucho, pero No, no debería cambiar mucho. Pero ¿en qué orientación? Porque en el ejercicio que está en Telegram dice con z mayor o igual que cero. Ahí en tu enunciado, ¿qué restricción le están poniendo? no, acá dice lo mismo. De hecho, la función es la misma y dice calcular la circulación del gradiente de este a lo largo de C para z mayores o iguales a 0. Con z mayores o iguales que cero. Ok. Entonces es un cilindro, no deja de ser una curva plana. Puedo seguir tomando la normal del plano. Al ser una curva plana, a ver, el desplazamiento en el XZ, yo lo puedo hacer simplemente por tema de cuentas, por simplicidad voy a desplazar. Sergio, Se cortó, ¿no? sí, parece. Bueno,
¿Cuál es el que pasaste? El que estabas preguntando vos, ¿cuál es el de abajo? El de x menos 1 al cuadrado más z al cuadrado igual a 1 y x No, igual a 2. el que digo yo, o sea, es como el que había pasado en Telegram, pero se ve que yo agarré otro enunciado que es el mismo enunciado, pero tiene las ecuaciones de arriba, del corchete de arriba. Y al cuadrado más z al cuadrado igual a 2i y x igual a 2i. O sea, las de abajo no. Ahí yo lo que veo puede ser un paraboloide de arriba. Es un cilindro si haces diferencia de cuadrados. Sí, pero ¿por qué tenés después abajo x igual a 2 y también y al cuadrado más z al cuadrado es igual a x? Podés tomarlo así. Juan, para eso otra figura, no importa. Ahí, no sé si ve acá mientras Sergio se vuelve a conectar. Sigo el dibujo, no sé, el de abajo, no sé cuál hacer. El de arriba, el de i al cuadrado más z al cuadrado igual a 2i. Este es z y este es i. Entonces, acá es, ahí se ahí ay, me perdí. Bueno, I al cuadrado más z al cuadrado igual a 2i. Ahí está. a 2 i, ¿no? Y x igual a 2 i. Sí, ahí, perfecto. Bueno, acá tenemos que este, lo voy a poner para acá, es i menos 1 al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Bueno, esto es en 1, ¿sí? Una cosa así. Me había quedado sin internet. ¡Ah! No, está bien, seguilo, sí, seguilo. Me había quedado, sé que me cayó la red y... Ah, sí, sí, sí. Es más, Es simple, que no tendría eje X. bien, porque ahí exactamente lo dibujé y es así, pero así. Claro. Horrible esto, me está haciendo mal. Una cosa así. A que pongan imaginación que esta circunferencia es igual que esta circunferencia que yo puse acá. Entonces, con imaginación, vamos a ver, este es el cilindro. Bien. Y ahora el otro es x igual a 2i. X igual a 2i es en xy, en donde i es 1, en donde i es 1, x es 2. Es una cosa así. Vamos a ver, ¿qué es esto? Por acá. Un plano medio así. Bueno. Tendría que ver, a ver acá. ¿En dónde hace? No, más por acá tiene. ¿En dónde es este punto? ¿En qué valor de x? Tengo así, si tengo en xy, tengo 1, 2, en donde acá tengo 1, acá tengo 2. Y esto es 2, ¿no? Esto es 2, esto es 1, esto es una recta. ¿Visto desde arriba? O sea, acá tengo el cilindro. Esto es del cilindro, es una recta, bien, es una curva, es este cilindro y es cortado así. Es como si fuera este cilindro así y lo corto así. Entonces me queda cortado, una cosa, a ver si con el otro color se ve un poquito más. Sí, podría ser, si yo dibujo así, o sea, abierto de otra manera, era en así. Como por acá, va a quedar así y así. Acá hay un cilindro. Y esto está contenido en este plano. Este plano es y, es x igual a 2i. O sea que es y es igual a x sobre 2. Es este plano. O sea que la curva está contenida
en el plano y además en el cilindro. Nada, acá lo dice esto mismo. Está contenido en el cilindro y en el plano, lo que está diciendo. Entonces, para manejarse con Stokes, no puedo usar la del cilindro, porque la del cilindro es la de afuera. No lo contiene, o sea, la curva esta cerrada no contiene el cilindro. Esta curva cerrada contiene a un elipse que está adentro del plano este. ¿Y qué más dice? ¿Se entiende? Esa es la curva, no sé cómo tiene que estar limitada, no sé qué más dice. Z mayor es 0. Pide Z mayores iguales a 0. No. A ver, decime el usado, léelo. Dice, sea f de R3 a R tal que f de x y z es igual a xy más xz más iz y la curva C definida por la intersección. Bueno, y no importa la F, no, ¿qué va? Bueno, después te pide calcular la circulación del gradiente de esa función de C con z mayores o iguales a 0. Perdón, la última parte, ¿qué? Con la circulación del gradiente de eso con z mayores o iguales a 0 y hay que indicar qué puntos se escogen como inicial y final. Solo te dice eso. Entonces lo que en principio te está diciendo es que no es la curva de acá abajo, que lo que quiere es solamente la curva de arriba. Y orientada, dice, orientada de tal manera. Claro, no dice eso, y en el resuelto eligieron una determinada circulación, y yo no entendía por qué. No importa, si te dicen eso, con z mayor que 0, que sí, lo que quieren es de esta curva. Si no te están diciendo de dónde a dónde va, bueno, era xy más z. ¿Cómo, perdón? La función es xy más xz más z. Sí. Bueno, nada, el gradiente se saca. Esto es un campo. Correcto, no importa el campo que te dé acá. ¿Vos para dónde la querés hacer la circulación? Claro, en el resuelto lo hicieron desde el origen hasta el otro punto. Para vos, ¿cuál es el origen? Porque ahí nada está diciendo cuál es del origen de acá. Es que será para así. acá. ¿Dice que tiene que ser así? No, la eligieron así y no entiendo por qué. O sea, es... Porque elegir una. Ah, ok, o sea, porque un chico lo hizo en Telegram y a él le daba -8 porque eligió la circulación contraria. Pero si está dibujada así, la normal que tiene que usar es así no, la normal que va para allá. Debe ser Claro, acá va para atrás. normal, o sea que debería dar lo mismo. No, te va a dar en signo cambiado. Si en el resuelto da 8, a vos te va a dar -8. Preocupate si en el resuelto da 8 y a vos te da 20, y bueno, o -20, hay un problema. Si es un tema de signo, no hay problema. O sea, esto por ejemplo no podría tomarlo porque... Eso se los pueden llegar a pedir que sean en los que están, y ese los múltiples choice le van a decir cómo tiene que estar orientada porque el valor es único. Te dicen orientada de tal manera que, por ahí te dice, la tangente, la recta tangente en el punto, en la lateral de este punto, tenga coordenada X positiva. Entonces vos sabés que tiene que ir para allá. Claro, pero... Base esta circulación, entonces base esta normal. Si no te dice, y es uno de los que tenés que desarrollar, entonces vos elegís cuál es el inicio y cuál es el final, decís que viene acá para acá y te fijás para qué la usas, que te puede dar más un número o menos un número. Pero si al chico que quiso, por ejemplo, si en el resuelto estaba puesto esta circulación y dice que esto le da 8, él hizo esta circulación y dice que le da 8, está mal. Ah, ok. Si esta circulación le da 8, si él eligió para el otro lado, tiene que darle -8. Ah, ok, entonces estaba bien. No, Sí. porque mi duda era más que nada porque yo dije, si lo toman esto en un multiple choice y no me dicen qué orientación tiene, no... No, te tiene que decir. Ok, ok. Porque, sí, si no te tienen que decir, en el múltiple choice no tiene que decir, salvo sea para desarrollar el otro. Excepto que pongan módulo de 8, pero no creo. No, porque te explico cuál es la importancia de esto. Vos imaginate
esto es ingeniería que es para todas las carreras. O sea, imagínate que tenés que hacer, regar no sé, o llevarle agua a un lugar y tenés que ver. Vos decís que la tubería viene para este lado. Y te dicen, no importa, que la circulación, ponele que es 8, que es claro, que es 7, entonces está yendo el agua para allá. Perfecto. Vos decís, yo estoy calculando para allá, el agua va para allá. ¿Sí? La importancia del signo. Si vos calculás que esto tiene que ir para allá y te dan -8, es porque el agua está entrando, no está saliendo. Entonces no es un tema menor el del signo. Por eso es muy importante decir, de acá hasta acá quiero hacer llegar yo y la cuenta que me da es 8. O poner que hay otro que yo quiero, pero de acá hasta acá y la cuenta me da 8. No, acá no están diciendo lo mismo. Acá está diciendo que el agua lleva, que la energía lleva agua para allá y acá está diciendo que te la trae. Entonces, por eso es muy importante el signo y con respecto a la circulación que uno le está dando. No es un tema menor, no es solamente seguro. ¿Sí? Sí, perfecto. No, esa era mi duda y bueno, nada. Gracias, perdón por el quilombo. No, porque no, justamente. Y después de esto, tienen que descansar. O sea, no estén hasta el último momento con esto, porque si no, como que van a estar todas las cosas en el cerebro así, alborotadas, queriendo salir todas juntas. Igual tengo una mini duda más sobre el teorema del rotor, no me maten, pero es rapidita, es que la tengo hace 1000 años y nunca entendí por qué es como es. ¿La puedo hacer? ¿Viste cuando el campo es irrotacional, o sea que es nulo, digamos, el rotor de la función es nulo? Si uno aplica el teorema del rotor y la circulación es igual a la integral de superficie del rotor y el rotor es nulo, pero después yo vi que las resoluciones van y, por ejemplo, buscan la función potencial y la circulación no es nula, da, no sé, 8 raíz de 2, por ejemplo. Pero yo no entiendo, si la circulación es igual a la integral de superficie del rotor y el rotor es nulo, debería dar 0 la circulación. ¿Por qué no da 0? Porque eso da 0 si la curva es cerrada. Claro, pero hubo ocasiones en el que en el que el rotor es nulo, entonces dicen, bueno, como el rotor es nulo, existe función potencial. Buscan la función potencial, de hecho hicimos uno en clase una vez, buscan la función potencial, calculan la circulación con la función potencial, punto final menos punto inicial, y no da 0, da, no sé, por ejemplo, creo que no da 8 raíz de 2 o algo así. Entonces, nunca entendí por qué, si el rotor es nulo, la circulación no da 0. Es lo que te dice Silvina, que el rotor sea nulo no implica que la circulación sea 0. Va a ser 0 en tanto y en cuanto la curva sea cerrada. Si la curva es cerrada, en realidad si el campo admite función potencial y la curva es cerrada, seguro la circulación es 0. Pero al revés no es cierto, que la curva sea cerrada no quiere decir que la circulación sea 0, va a depender del campo también. Pero si tu curva es cerrada, eso ya el campo seguro es 0. En el ejercicio que vos decís, seguro la curva era abierta. Que el rotor sea 0, bárbaro, pero no quiere decir que la circulación sea 0, depende de la curva. Fíjate si la curva está abierta o cerrada. Cuando usamos el rotor, lo que decimos es que la circulación en una curva cerrada de F de L es igual al cálculo. Esto quiere decir el flujo del rotor de F, según una determinada normal en la superficie S, ¿sí? Entonces, pero estamos hablando de una curva cerrada, que es igual al rotor. Entonces, si el rotor es 0, la curva tiene que ser cerrada para que dé 0. O sea que en este caso, como la curva supuestamente es abierta, no podría usar el teorema del rotor. Es que lo que se usa por ahí muchas veces para el tema del rotor, ponele, ¿no? Que es una cosa así. Te piden y te piden este dato, o no sé, como que por ahí este dato no lo puedes sacar. Por el flujo del rotor, vos vas a poder sacar que todo esto, la curva de la que es así, la que es cerrada, es 0. Entonces, vos por ahí, por el ejercicio, porque vos es muy fácil poder sacar esta, la circulación igual a esta. 0 la podés cerrar o no, como en el ejercicio anterior, la curva del ejercicio anterior con z igual a 0 la podría cerrar, pero la circulación sería la suma de la circulación sobre la semicircunferencia
con z igual a 0, más la... Ah, con razón, no, sí, claro. Ahí tenés la 7 da 0, pero vos la que tenés está abierta, ¿sí? Claro, o sea, da 0, entonces, digamos, la integral, la circulación a lo largo de la semicircunferencia es igual a menos la circulación sobre la recta de z igual a 0. Sí. Pero es más fácil calcularlo con función potencial, ¿no? Conviene con función potencial. No sé, depende de los datos. Depende del ejercicio, depende del campo. A veces es fácil hallar la función potencial, depende de la... Ahí, lo que tenés que mentalizarte que esto no es tan mecánico. Fíjate el campo es el que decide, digamos, cómo vas a encarar el ejercicio. Si yo te doy un campo horrible y querés hacerlo por definición, obviamente las cuentas van a ser horribles, ¿no? Pero si te doy un campo re sencillo y por ahí por definición sale más rápido. O sea, depende del problema, depende de cada ejercicio en particular. No es igual para todos. Cada ejercicio tiene su variante, María. Mira, acabo de hacer uno. Esto, si lo querés hacer el rotor no sé, peor todavía. No tengo idea. El rotor va a dar una cosa inmunda, no importa. No sé. Ah, pero eso no sé ni si es, bueno, veremos. No sé. Hagamos de cuenta que yo escribí algo acá, que el rotor te quede 0. No importa. Entonces, creo que estábamos diciendo antes que tenía que ver con. Por ahí hacer la función potencial por ahí no es tan simple, o por ahí tienes algo de un coseno o algo así. Y lo que sí puedes hacer, por ahí vos ves que hallando, como dijimos, con el rotor que te daba 0, y hallar la curva, o hallar nada más que la... Ay, ¿qué iba a decir? Es lo mismo que si fuera por el tema que sea conservativo. En realidad estamos manejando el mismo. No, lo que quería decir es, vamos a suponer que ese campo es irrotacional, pero nos piden el cálculo sobre una curva abierta. Entonces ahí ya podríamos tomar, digamos, el otro lado, ¿no? Sin calcular ya el rotacional. Sí, o supongamos que es en esta, que es algo que tiene nada más que el vector tangente va a estar nada más que en z, entonces lo único que me importa es esto, y solamente es algo que se va por integral y toda esta cosa que es fea, o sea, el vector tangente de este va a ser 0, 0, 1. Entonces voy a usar nada más que esta parte en un flujo común. Entonces ni me meto a armar el campo, ¿cómo se llama? La función potencial, porque si tengo algo feo acá para integrar me va a costar. Pero depende mucho de cuál es el campo. No sé esto. Muchas gracias, chicos, en serio, por su tiempo para explicarme todo esto. Otra cosa, cuando tienen un cilindro y tienen que hallar, creo que es el flujo es un flujo, algo que es una superficie cilíndrica, no sé ni si es por todo el cilindro, pero fíjense que si yo tengo esto es en Y, ¿no? Supóngase, esto es en X y esto es en Y. Que es algo que va un cilindro que corre a lo largo del eje Y. La normal de este va a tener en la posición en donde está el vector Y va a ser 0. Algo, por acá va a ser X. Sí, no sé, el número que quede acá no tiene que ver con la apertura, no. Pero no se mueve. Si va a lo largo del eje Y, en la normal, en la parte de I va a tener 0. Entonces, fíjense en el campo. El campo es feo, un numerito feo, seguramente no van a tener que usar ningún teorema y lo usan directamente por definición, porque van a usar esta normal con esto, ¿se entiende lo que digo? Van a terminar haciendo f por la normal, que les va a quedar, es exactamente al revés, no lo estoy diciendo. 1 feo y 1, por ejemplo. Entonces, donde tengo el 0 es donde se va a anular lo que tengo el feo. A veces, muchas veces pasa esto, que el campo es horrible en 1, que es justamente donde está el 0. Esto pasa mucho en los cilindros, nada, eso quiero decir. Tómenlo así, pónganlo en algún rinconcito de la memoria y si mañana les toca, ¿qué era lo que dijo? Bueno, traten de acordarse. No sé, a ver si hay más preguntas. ¿Tienen alguna duda, chicos, en particular? Además de las que hizo María, o si tienen otras. Yo tengo una duda, pero es un poco más de teoría. A ver. Las fórmulas, o sea, el momento estático no es lo mismo que el momento de inercia, ¿no? A la hora de hacer las integrales.
No, Porque es, son cosas ok. distintas. ¿Y cuáles son las fórmulas del momento de inercia? Porque tengo las de estáticos nada más. Vos no tenías en tu libro, creo que lo tenés, Silvina, Sí, las está. fórmulas, ¿no? En el libro, Ah, en ok. el PDF está casi al final. Pero para que te acuerdes nada más. Lo que es Sí, inercia es distancia al cuadrado. ok. Entonces, Distancia al si cuadrado. es distancia al cuadrado, entonces si es al eje Z, por ejemplo, debería ser la raíz cuadrada, que es la distancia de x cuadrado más y cuadrado, pero al cuadrado. Entonces va a ser x cuadrado más y cuadrado. Ah, Si es al listo. eje Y, sacas otro. Ahora, si te dicen, porque hay un montón, para que no te acuerdes, es distancia, inercia y distancia al cuadrado. Entonces te dicen, al plano XY, lo que vas a tener es Z en realidad, porque para el plano XY es solamente la altura en Z, sería la raíz de Z al cuadrado, por eso es el módulo de Z, por Z al cuadrado. Esto Eh, no falta por el módulo porque está positivo. ahí no te quedaría módulo porque no es que tenés la raíz primero y es sí o sí positiva y con el Eso, cuadrado. Pero no quedaría Z positivas directamente. y si, Porque, es el plano XY, y vos tenés esto, puede ser un punto para acá arriba o puede ser un punto para acá abajo. ok. Como es, ¿sí? Cuando es el plano XY puede ser de cualquiera de los dos lados. Cuando es a un plano siempre agreguen el módulo. En este no es necesario agregar el módulo porque ya está en positivo. O sea, esto es mayor o igual que 0 y esto es mayor o igual que 0, entonces no hace falta agregar el módulo. A eso también, no hace Ok, falta saber por dónde sacárselo. ok, Y bueno. el momento Sí, gracias. estático, por ejemplo, si es a un eje, si es en R2, se integra la otra por la densidad de X de Y. Si es, esto es en R2. Si es en R3, lo mismo lo pueden tener todo anotado, me Sí, imagino. O sea, no sé qué tipo de reflexión hay. O sea, supongo que es un libro abierto que lo pueden consultar, tengan las no, claro, preguntas. esas las sé porque esas hay varios problemas donde tenés que buscar o el centro de masa, pero la de inercia la vi una sola vez y nunca más, por eso no me acordaba bien cómo era. Siempre destinarse a, pero si querés te las puedes anotar todas, ¿no? Total, Ok, no es está, como se está manejando. Y en R3, si es S de XY, lo que se integra es Z. O sea, se integra la otra. ah, la que falta, sí. Sí, siempre se integra, si es XZ, se integra Y. Y así. Por eso después, la que se usa para el momento para el momento, no, para el baricentro es para, por ejemplo, para la ubicación de X, Claro, es ZI sobre la masa. es ZI porque es la que le falta, porque es la que se integra Ujú. X. Es la que integra X. O sea que sería la que integra X por la densidad sobre la masa. Bueno, Ahí está, gracias, Silvia. esto es bastante poco habitual que lo tomen, pero entra a veces en examen. Entonces puede ser una pregunta. Pero bueno, está peor tenerlo como para recordar. Sí, parece algo más que puedes llegar a tomar en el multiple choice que en el ejercicio de desarrollo. Por eso era mi duda. Gracias. Sí, eso sí, es claro. Eso sí porque son pura cuenta. Antes de desarrollar no tenés que explicar mucho. Por ahí en los de stocks y todo eso que te van a pedir por ahí, sí, que pongas hipótesis y todo eso. Claro. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda que les quede? María Rosario sí pasa después, dice, tiene una hoja de fórmulas, sí pasala, porque todo lo que sea material de estudio, después cada uno se tiene que organizar para tener todo a disposición para el momento del final, que no es hacer trampa porque es como están planteadas las cosas haciéndolo en forma virtual. Tienen que hacer una calculadora, y si no tienen calculadora, busquen las aplicaciones, todo, estén listos y listas como para poder hacerlo. Bueno, se puede hacer pero es imposible. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, No, el de hecho, ejemplo puede ser, sí. Yo más que nada digo por el multiple choice. si eso de la tabla, viste que en UTN te dejan usar tabla de integrales. No, no les interesa mucho las cuentitas. No, pero acá también. Ah, el choice no es con cámara, está bien. Por eso,
no creo que tomen de este tipo de ejercicio. Dudo muchísimo que lo tomen para explicar, porque es bastante simple. Nada más que nada para recordar. Bueno, no sé, preguntas o algo que tengan. Relájense, véanse una película, no sé, algo, distiendan un poco la mente, porque la primera parte es a la mañana, ¿no? O sea, creo que a las 9 de la mañana arrancan. Sí, Descansen, lo que aprendieron hasta acá ya está. No traten de meterse más cosas porque es como que van a tener, yo siempre digo, como si tienen un embudo, y si están todos los conocimientos juntos, no van a salir. Tienen que dejar que fluyan. Y además a la noche se acomodan los pensamientos. La cabeza, el cerebro, que es fantástico, hace como un defrag, entonces saca todo lo que no es útil y después lo acomoda todo. Y cuando usted lo necesita en la mañana, el cerebro va y busca fácil. Si lo tienen todo ahí alborotado, no lo va a encontrar. Es así. Así que descansen. Se hicieron No, lo del trabajo, ponerle, viste, María, o te dicen trabajo, circulación. Lo del tema de los signos tiene que ver más, es un sentido físico. Acuérdate que el trabajo, eh, el signo positivo o negativo, no sé si cursaste física, tiene su significado físico. Es el trabajo, depende desde dónde lo mires. Si lo miro desde el medio o lo miro desde el sistema. Entonces, si lo miro desde el sistema, será trabajo negativo. Si lo miro desde el medio, trabajo positivo. Más que todo con eso tiene que ver el tema de los signos. Pero más de eso no hay. O te dicen calcule el trabajo, la circulación, o calcule el trabajo de la partícula. Más de eso no van a usar, así que no te asustes, que más de eso no te toman. Es eso nada más. No te preocupes. Hay que buscar Después, los tips que tengo. A porque si no tienen consultas o alguna duda que les haya surgido, además de las que preguntaron, ver. No, yo pienso que ya está, no sé. A sí, ver. yo creo que están bien, no sé. Queda claro el tema de los corrimientos, ¿no? Que lo vi a veces mucho en el tema de las preguntas que hacen cuando toman centro en un lado, después lo toman en otro y Quería después, ¿eso quedó claro ya? quiero decir algo de coordenadas esféricas que dije hoy que al final iba a ser Ah, un... las esféricas también y el tema de los corrimientos, pero creo que ya quedó claro eso de cuándo va de 0 a 2π el ángulo, cuándo va de 0 a pi, o cuándo va un distinto valor, viste, del acostumbrado. Creo que si no tienen dudas con eso, Sí, yo estoy, a por ver. lo menos nadie pregunta, estoy viendo el chat y no hay preguntas de eso, hay solo de Daniela, de María, y no sé si algún otro de los chicos tiene alguna duda en particular. Voy a hacer mucho, sí, quería hacerlo un poquito más prolijo, pero si yo tengo una, a ver, tengo en un fondo, quería hacer. Si yo quiero hacer algo con esféricas, yo lo que voy a ver es, podría poner algo menos, menos horrible. A ver, bueno, no importa, yo lo pongo así. Lo que voy a ver es si acá tengo un eje, el eje Y, por ejemplo, y acá el eje X, y para arriba el eje Z. Entonces yo lo que voy a ver es, desde el origen hacia el borde, si vamos a suponer que es una esfera y que no cambia. Entonces, ρ va a ir desde 0 hasta el borde en todos los lugares donde vaya bajando phi. Después, lo que se fijan, phi es, si acá tengo el CI, es cómo va bajando, digo, el FI puede estar en otro lugar también. ¿Cómo va bajando phi? ¿Y por qué phi va hasta de 0 a pi y no da toda la vuelta? Porque cuando hace esto, entre phi y rho, dibujan, digamos, este semicírculo. Y lo que hace tita es dar la vuelta. Cuando hace toda la vuelta es cuando barre y cuando termina generando toda la esfera. Por eso es que phi va desde 0 a pi y tita es el que se encarga de hacer toda la vuelta y generar el espacio de la esfera. Eso, lo que quería decir. No sé si hay alguna pregunta más. Recuerden siempre que tengan algo con algún corrimiento, que es lo que dijo recién
Bueno, si algo con algún corriente no importa, si es en X, entonces, si ustedes escriben, si ustedes usan, dicen, no, yo voy a usar que X es igual a R coseno de T más 1, supónganse, escríbanlo. Y que Y es igual, aunque tenga que ser el multiple choice, no importa, escríbanselo. X es igual a R coseno de T más 1, porque ustedes eligieron esto, cuando ya hacen esto, saben, por ejemplo, que R va entre 0 y 1, por ejemplo, ¿no? Que se da toda la vuelta y T da toda la vuelta. Listo. Y no importa, R se no no importa. ¿Por qué? Porque así, cuando ven Z, se usan lo que está acá como X. Si ustedes dicen, bueno, Z yo tengo que es X cuadrado más 2Y, qué sé yo, por decir algo. Bueno, cuando ponen acá, o así, cuando tienen esto no es igual a R cuadrado, porque X cuadrado es R al cuadrado coseno cuadrado de T más 2R coseno de T más 1 más R seno cuadrado de T. Escríbanlo para que no se equivoquen, escríbanlo para que cuando hallen cómo transformar Z en la cilíndrica corrida que están haciendo, no se equivocan y mandan directamente el R cuadrado, que esto está mal. Mal. Ahora cómo está ahí. Nada de eso, que lo fijen para que sepan cuál es el valor de X que están dándole. Y después, si se fijan en el grupo, les puedo pasar en el de Telegram, que creo que no lo pasé, que son los tips para el final, para que sepan cuando le dicen a superficie frontera, se usa Gauss directamente. Si dice trozo, y van a tener que, si es trozo de algo, y que seguramente le van a tener que poner una tapa, entonces después le van a tener que restar esa tapa. Todo ese tipo de tips de los enunciados se los voy a pasar porque los tengo. Está en el grupo de Facebook, y no sé si está en el de Telegram. ¿Hace segunda pregunta más? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, y relájense, vamos a ver, éxito para mañana. Si pueden, hagan captura de pantalla como para saber después, no durante el final, pero para después poder ir recopilando qué es lo que se les tomó y poder ir ayudando para quienes se presenten el martes que viene. ¿Sí? Y éxitos. Éxitos para todos. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por Dale, de nada. Bueno, entonces, si no hay más dudas, creo que ya... Sí. Yo creo que ya está, sí. Ya aclaraste el corrimiento, explicaste las esféricas. Sí, no sé, algo más. ¿Vos querés explicar algo? Otra cosa. No, a ver, ¿cómo podrían darse cuenta, por ejemplo, cuando está corrida? Va a depender de las ecuaciones que, a ver, déjame compartir una cosa. Sí. Por ejemplo, todo se puede hacer analíticamente, claramente, ¿no? Va a depender del tema de las ecuaciones. Si hacen lo analítico, tengan presente lo siguiente. ¿Y cómo se dan cuenta que ya está corrido? ¿Y cómo tomar lo que dijo Silvina? También vamos a verlo. Bien. Veamos. Suponiendo que nos den la integral esta. La integral doble sobre algo que está acá. Diferencial X, diferencial Y sobre la región. Y la región que nos dan es la siguiente. La región va a ser X al cuadrado más Y cuadrado igual a 2X. Y bueno, sobre esa región para hacerla sencilla. Bien. Si uno dice lo que hizo Silvina, bueno, yo puedo esa misma región completando cuadrados, yo la puedo expresar como X menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Bueno, quiero que vean una cosa. Las dos regiones son equivalentes, van a disculpar el dibujo, ya les dije, no soy tan bueno como Silvina. Representan esta circunferencia. ¿Cuál es la diferencia? La primera región esta que yo estoy marcando con morado es cuando yo me paré directamente en el origen de coordenadas. Si yo estoy parado en el origen de coordenadas, fíjense que el ρ
va variando punto a punto, no es constante, varía punto a punto hasta tocar con la circunferencia. Y el ángulo lo mido desde ahí. Pero ahora, si yo me paro en el corrimiento que hice, que sería el naranja, que estaría ahí, entonces fíjense que el ρ se mantiene constante punto a punto en todo el giro. Eso es lo que acaba de explicar Silvina, por eso va a depender de cuál ecuación tomen para el desplazamiento. O toman lo que está en morado o toman lo que está en naranja. ¿Y qué es lo que me ayuda a decidir cuál de las dos tomar? Bueno, dice, bueno, tomo el naranja porque yo vi que es mucho más sencillo los límites de integración y yo sé que si tomo el naranja, tendría, por ejemplo, las polares desplazadas como x igual a 1 más ρ por el coseno del ángulo y igual a ρ por el seno del ángulo. El jacobiano de la transformación no cambia, no depende del centro y ese sigue siendo ρ. Y por lo que les dijo Silvina, bueno, el ángulo estaría entre 0 y 2pi y el ρ estaría variando entre 0 y 1. Bárbaro, esas son las naranjas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago el reemplazo en integral, la integral me queda la integral entre 0 y 2pi, del integral entre 0 y 1, de la raíz de 1 más ρ por el coseno del ángulo, todo esto al cuadrado más ρ cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, y a esto no me olvido el jacobiano, bueno, el diferencial ρ, diferencial de pita. Como verán, los límites quedaron lindos, bonitos. Lo que me quedó horrible, ¿qué es? Es el integrando. Ya les quiero ver resolviendo eso dentro de una raíz. Entonces, no es conveniente para este problema tomar el centro en el, o sea, valga la redundancia, en el centro de la circunferencia. Me convendría tomar las polares en el origen, que son las que están acostumbrados a trabajar, que serían x igual a ρ por el coseno del ángulo y igual a ρ por el seno del ángulo. Y el jacobiano, como les dije, no depende del centro. Pero como dijimos ahora, ¿cuáles serían las ecuaciones? ¿Cómo encuentro esa variación del ρ? Cuando yo pone centro en la parte naranja, como ven, el ρ se mantuvo constante. ¿Cómo hago para saber eso? Bueno, simplemente tendría que reemplazar todo esto ahí y encuentro el valor de ρ tranquilamente, el cual se mantiene constante. Ahora, si trabajo con las lilas, tengo que reemplazar justamente en la región que está en rosadito, en lila, ese color que está ahí. Entonces, esa región R estrella me va a quedar simplemente, la primera me queda por Pitágoras, ahí me queda ρ cuadrado, esto va a ser menor o igual a 2 veces ρ por el coseno del ángulo. Y esto es lo que quiero que se den cuenta. Cuando ustedes no tienen ni la más pálida idea de cómo es una región de integración, si está desplazada o no está desplazada, si ustedes toman las polares convencionales o las cilíndricas convencionales o las esféricas convencionales que no tienen el desplazamiento y las reemplazan en las regiones, si llega a aparecer estas ecuaciones angulares, quiere decir que no está girando el ángulo entre 0 y 2pi. Se estará truncando en algún valor, ya no va a ser entre 0 y 2pi. Y eso se puede hacer tranquilamente, analíticamente se puede sacar todos esos datos. Como ustedes saben por teoría, el ρ siempre es una magnitud positiva, por ende puedo cancelar este ρ con este ρ, y ahí está la ecuación angular de la que estábamos hablando. Y esto es siempre mayor que 0. Ahí tengo la primera ecuación. Después, si aplico transitividad, me queda que 0 va a ser menor o igual a 2 por el coseno del ángulo. Puedo pasar dividiendo el 2 y no me altera la desigualdad, y me queda coseno del ángulo va a ser mayor o igual que 0. ¿En qué cuadrantes es positiva la función coseno? Si esto recuerdan algo de la secundaria, en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente llevan su signo de positividad y signo de negatividad.
En el primer cuadrante, las funciones que hablamos, seno, coseno y tangente, son todas positivas. En el segundo cuadrante, solo la función seno es positiva. En el tercer cuadrante, solo la función tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante, solo la función coseno es positiva. Ahí queda una regla mnemotécnica, a algunos les gusta, a otros no, que dice todo sin tacos y un poquito más ingenieril o más estudiantil. Fíjense que la primera letra de la función trigonométrica coincide con el cuadrante en la que se encuentra, o sea que en el primer cuadrante son todas positivas, en el segundo cuadrante solo la función seno es positiva, en el tercer cuadrante solo la función tangente es positiva y en el cuarto cuadrante solo la función coseno es positiva. Entonces, para definir el ángulo, yo sé que el coseno es positivo justamente arrancando en menos pi medios a pi medios. Con eso ya tengo los límites de integración. Y bueno, uno dirá, pero me quedaron feos los límites. Pero ¿qué pasa con el integrando? Si retomo el ejercicio, que este era el ejercicio original que yo les inventé ahí, el que está en negro, entonces me queda la integral entre menos pi medios a pi medios del integral entre 0 y 2 coseno del ángulo. Acá simplemente queda ρ, estaría ρ cuadrado sobre ρ, y eso ya lo saben, y el jacobiano, nunca se lo olviden, porque si no estaría mal el ejercicio, diferencial ¿qué? Diferencial ρ, diferencial de tita. Y como verán, esto me queda simplemente una integral muchísimo más sencilla de resolver de la que nos había quedado inicialmente, ρ diferencial de tita, y bueno, esto no creo que tengan problemas. Comparen esta integral con esta que me quedó en naranja, yo creo que más de uno elegiría quedarse con la integral de abajo. Esa sería, digamos, una manera de decidir. ¿Quién decide dónde tomo el desplazamiento? El integrando. Fíjense que si el integrando es algo sencillo y bueno, me conviene tomar quizás la región en el centro, o sea, tomar las polares naranjas desplazadas, y así tengo los límites constantes y no estoy haciendo muchas cuentas. Pero si el integrando tiene alguna raíz o algo, como el ejercicio que puse, como verán, en un ejercicio tan simple, como las polares, que yo las desplacé, si bien me facilitaron los límites de integración y quedaron constantes, el integrando se hizo un desastre total. O sea que es a elección, no es, como les digo, no depende, no es de tomar polares así, porque si fíjense los ejercicios, las regiones, por ejemplo, si yo tomaría otro ejercicio, si yo les planteo esta región de integración, una circunferencia, vamos a poner la circunferencia que tenga ecuación x cuadrado más y cuadrado, para hacerlo fácil vamos a poner igual a 1, les planteo esta parábola de ecuación y les pido calcular esta área. Por lo general uno se tienta a tomar polares cuando ve regiones circulares. Las polares no se tienen que tomar así alegremente, uno tiene que ver la región, tiene que ver el campo, o sea, son muchas cosas para verlo, analizarlo ahí en 2 segundos que uno tiene, y elegir cuál es la mejor región que me convenga. ¿Por qué? Si yo haría un zoom a esta parte, si haría un zoom ahí, me quedaría algo así más o menos. La parábola y la esfera. Ahí está el círculo, ¿no? Estoy haciendo un zoom. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este fuera el origen de coordenadas, si yo tomo polares, observen que el ρ está variando punto a punto con la parábola, chocando con la ecuación de la parábola hasta cierto ángulo. Y después de ese ángulo, recién toma valores constantes. Y acá será otro ángulo, ángulo beta. Entonces, en lugar de resolver una sola integral, voy a tener que resolver 2 integrales.
un integral que barra todo el ángulo naranja y otro integral que barra todo el ángulo que está en violeta. Y no me conviene en este caso polares. Entonces la forma más fácil, lo más fácil sería tomar directamente cartesianas. Si yo tomo cartesianas ahí, yo sé que esto es y igual a 1 menos x al cuadrado. Vamos a suponer que este es el 1 para facilitar cuentas, para acelerar un poco la cuenta, y yo sé que el área de eso en coordenadas cartesianas sería el integral entre 0 y 1 del integral de x al cuadrado a la raíz de 1 menos x al cuadrado, diferencial y diferencial de x. Y eso lo pueden resolver tranquilamente. Si tomo polares se me complica más porque, como les digo, la parte naranja, el ρ está variando punto a punto con la ecuación de la parábola. No confundan, ojo, no confundan que el ρ es el radio de la circunferencia. A veces uno tiende a decir es igual al radio. No, es mentira. Eso no es cierto, porque en el sistema cartesiano nosotros tenemos los ejes X e Y, que son de esa manera, que están guiados, todos saben, por los versores canónicos, el IJ. Esto es la parte de la teoría. Y en el sistema polar es esto. Es como una red de araña, el sistema polar, donde cada ángulo, acá estará pi cuartos, acá estará el 0, acá estará pi medios, y así sucesivamente, y cada círculo que hay ahí es la ecuación ρ igual a 1, ρ igual a 2, ρ igual a 3, y así sucesivamente. Cuando se definió coordenadas polares o las coordenadas cilíndricas, a ustedes les marcaron un punto ahí. En ningún momento le dijeron vamos a tomar una circunferencia que pase por ese punto. Simplemente se marca un punto. Que ese punto yo en el sistema cartesiano puedo llegar por una distancia en X y por una distancia en Y, pero al mismo tiempo también puedo llegar por una distancia que puedo llamar ρ y un ángulo que puedo llamar θ. Y de ahí es de donde salen las ecuaciones de del sistema polar, porque si yo quiero pasar de este sistema a este otro, como pueden ver en este lado, yo estoy operando en bases canónicas. Tengo la base IJ, y en este lado también estoy operando en bases canónicas de estrella, que será el ρ versor y el θ versor. Si yo quiero pasar de un sistema a otro, claramente lo que necesito definir es una transformación. Y aquí entra justamente todo el teorema de cambio de variable y demás, que justamente si yo quiero ir de este sistema a este otro, necesito en medio la matriz. La matriz de cambio de base de B a B estrella, que esto no se ve prácticamente ni lo vamos a usar, pero esa sería la teoría que se vio en álgebra 1, en álgebra que lo ven ustedes esto, que son transformaciones lineales justamente. A nosotros no nos importa esa matriz, lo que nos importa, esta matriz en análisis 2 no es otra cosa que justamente la matriz diferencial de la transformación que yo tome. Esa matriz diferencial nosotros lo que calculamos es el módulo, que es lo que le llamamos el jacobiano. Esa es, digamos, la justificación de por qué necesito el jacobiano. Porque en el sistema cartesiano, cuando yo tengo un cuadradito de este lado de 1 por 1, lo que vale el área de ese cuadrado tiene que valer igual acá. Entonces, ese jacobiano es justamente un factor de corrección. Lo que hace la transformación es distorsionar el espacio y pasar de un plano de XY a un plano polar, que es ese que está ahí. Pero no confundan que el ρ es el radio de la circunferencia. De hecho, pueden ver tranquilamente que el ρ puede tomar valores de una función que coincida con estas circunferencias que están acá. Bueno, es una mala suerte. Yo por eso cuando opero en coordenadas polares yo le llamo ρ a eso para diferenciar que no es el radio de la circunferencia. ¿Coincide? Sí, mala suerte, porque a veces confunde eso y confunde bastante. Así que tengan cuidado en estar diciendo que el ρ es el radio, no es el radio. El ρ es un parámetro, el parámetro de la distancia.
Y bueno, si justamente yo estoy tomando una transformación cuando voy a pasar de un sistema a otro, necesito el jacobiano. Sí o sí lo necesito, que esa es la duda que ponen a veces. ¿Uso el jacobiano? ¿No uso el jacobiano? Lo tienen que usar cuando pasan de un espacio a otro espacio, porque están metiendo una transformación ahí. Y bueno, ahí aplica el teorema de cambio de variable y se obtienen los jacobianos para cada transformación que vayamos obteniendo. Tengan mucho cuidado con eso, ¿se entiende? Después no habría, digamos, otra duda, esa es la teoría. ¿Y cuándo no ve el jacobiano? Bueno, eso creo que ya lo saben, cuando hago una simple parametrización. Las parametrizaciones son funciones vectoriales, en cambio, las transformaciones van de R2 a R2 o de R3 a R3, son, ¿cómo se llama? Funciones vectoriales y las otras son espacios vectoriales, van de un espacio a otro espacio. Bueno, eso sería todo, sin más o menos lo que vi viendo, de que a veces hay dudas qué es el ρ, si es una función, si es constante, va a depender del problema, pero no confundan, el ρ no es el radio de la circunferencia, coincide por desgracia, nada más. Sí, podríamos ver también con eso también lo de las elipses, que también dice, pero ¿por qué el radio es 1? Viste que el R que se usa en las elipses son para, como un coeficiente que te hace recorrer, lo voy a decir rápidamente, a ver si paso. ¿Seguís compartiendo? Que a veces hacerlo algo que es alta. Bueno, si tiene, esto más o menos por antes, si tiene una elipse, vamos a hacer otro color. Entonces, esto es A, y esto es B. La elipse va a ser X, en este caso que está centrado, va a ser X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Siempre igual a 1, ¿eh? Lo que van a tener acá es, cuando tienen la parametrización de la curva, va a ser igual a A coseno de T, B seno de T. Esto solamente acá, si después tiene algo más en Z se verá, pero vamos, porque estamos trabajando acá en polares. T pertenece de 0 a 2pi. Ahora, si quieren hacer no la curva sola, sino todo el interior también, vamos a hacer lo que sería todo esto, ahora vamos a hacer en la zona D, va a estar por una parametrización de dos variables. El R, que es un coeficiente nada más, y el T, si te vaya como esto, que va a ser así, va a ser A, R coseno de T, B, R seno de T. También, con T así. Y R siempre va a ir de 0 a 1. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo con R igual a 0, voy a estar en este punto. Cuando yo le pongo, no sé, con R un poquitito más grande, voy a tener una elipse acá. Después cuando me empiezo a correr el R, lo voy agrandando, el R, voy agrandando tanto el R, que en algún momento va a llegar a ser el 1 y que va a ser cuando estoy trabajando el borde. Entonces, con esto lo que voy a hacer es estar sumando todas las elipses que hay en el interior, y por eso con esto, que no es el radio, sino podríamos llamar coeficiente, nada más, para poder barrer toda la elipse adentro. Nada de eso, quería decir. Justamente, insisto, como bien dice Sergio, esto no es radio. Se le pone R porque estamos acostumbrados a ponerle R coseno de T y R seno de T. Nada, eso. Ya está, por mí ya está. Claro, sería un parámetro, y también tengan cuidado cuando haya elipses. También lo que se llama, por ejemplo, creo que ustedes le llaman polares generalizadas, en UTN se llaman elípticas, que son las coordenadas elípticas. Solo se pueden usar cuando el elipse, se puede usar cualquiera, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, déjame compartir un segundito. Cuando es cerrada, ¿no? Bueno, quiero que veas, porque una vez también... Claro, ¿te acordás que también eso, una vez en los resueltos tuyos lo estábamos viendo, que te pusiste a revisar todo si estaba?
Sí, algo de eso Bien. hablaron el otro día en el grupo, no sé si en este grupo. No me acuerdo. Cuando tengan elípticas, también está lo que se llama polares generalizadas. Acuérdense que si no están desplazadas son las comunes. Es x igual a a por rho por el coseno del ángulo, y igual a b por rho por el seno del ángulo. El jacobiano de esta transformación es simplemente a por b por rho. Si tomo este cambio de variable, el ρ, que es un parámetro, simplemente estaría yendo siempre a ir entre 0 y 1, y ahora vamos a ver por qué siempre, porque en matemáticas no hay siempre, a no ser que haya un teorema que lo justifique. Después el ángulo, si no hay ninguna restricción angular, va a estar entre 0 y 2pi, pero estas elípticas, o polares generalizadas creo que le llaman, solo vale este jacobiano, vale este ángulo, el ρ, solo valen si la elipse está en esta manera, en la forma canónica. Si la elipse está en su forma canónica, yo puedo usar tranquilamente esas fórmulas que acabo de poner, y el ρ siempre va a estar entre 0 y 1. Pero si ustedes tienen una elipse de este tipo, 2x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 6, por ejemplo, ahí ya no sirven esas fórmulas. Tendría que hacer un nuevo cálculo, otra vez aplicar el teorema de cambio de variable y calcular un nuevo jacobiano, en realidad, y el ρ ya no va a ir entre 0 y 1. Hay que ver entre qué valores va a ir. Pero no quiere decir nada que yo no pueda pasar tranquilamente esa elipse a la forma canónica. Esto por álgebra, ustedes saben que puedo dividir todo por 6, o bueno, divido todo por 6, esto lo bajo a 2, esto me va a quedar y cuadrado dividido por 6, y esto lo divido a 3, y esto me queda 1, y finalmente me queda x cuadrado sobre 3, más y cuadrado entre 6 entre 2 es 2, bueno, y esto es igual a 1. Y acá ya saben que el valor de a cuadrado es igual a 3, b cuadrado es igual a 2, entonces las elípticas que yo tomaría ahí simplemente van a ser x igual a la raíz de 3 por ρ por el coseno del ángulo, y igual a la raíz de 2 por ρ por el seno del ángulo. El jacobiano de la transformación me va a quedar a por b por ρ, que va a ser la raíz de 3 por la raíz de 2 por ρ. El ángulo, como no hay ninguna restricción angular en esa elipse, estaría entre 0 y 2pi, y el ρ siempre les va a quedar entre 0 y 1. ¿Y cómo me doy cuenta eso? Bueno, estas ecuaciones que están acá, las reemplazo ahí, si quiero verlo del modo analítico, y me va a quedar, cuando yo reemplace eso ahí, me queda, si se fijan, ρ al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo, todo esto dividido a 3, más 2 por ρ al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, todo esto dividido a 2, y esto me queda 1, puedo cancelar esto con esto, puedo sacar factor común ρ cuadrado, y acá me queda coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo, y esto vale 1, esto vale 1 por la relación fundamental, y ahí pueden ver que el ρ me queda 1, y bueno, el ρ va a ser igual a 1. Siempre les va a quedar 1 en tanto y en cuanto tomen la forma canónica de la elipse. Eso lo vuelvo a recalcar. Si yo quiero tomar esta elipse, puedo hacerlo tranquilamente, pero tengo que calcular un nuevo jacobiano y tengo que ver de dónde a dónde estaría yendo el ρ, porque ya no va a ser entre 0 y 1. Y mucho cuidado cuando tengan, si tienen una elipse, creo que esto lo habían comentado en el grupo, y les piden calcular esta área con esta recta y igual a x. Uno tiende a veces a intuir, y la intuición falla, que este ángulo está a 45 grados. Eso es cierto en el sistema cartesiano y en el sistema polar, pero ahora fíjense que estamos trabajando en el sistema elíptico. ¿Se entiende? Ese ángulo depende de las variables a y b de la elipse, o sea que no va a ir a 45 grados. Se puede demostrar que ese ángulo, este ángulo alfa, va a depender del a y del b. ¿Cómo? Si tomo las elípticas generalizadas, a por ρ por el coseno del ángulo y igual a b por ρ por el seno del ángulo,
Reemplazo esto en la ecuación que me dieron y me queda simplemente B por ρ por el seno del ángulo. ¿A qué debe ser igual? A A por ρ por el coseno del ángulo. Como saben, el resto es una magnitud positiva, se puede cancelar. Asumiendo que el coseno es distinto de cero, que no va a tomar, bueno, de hecho es distinto de cero en esos ángulos, sin tomar el pi medios, con el ángulo distinto a pi medios, puedo pasar dividiendo, ¿y qué me queda? Seno del ángulo sobre el coseno del ángulo va a ser igual a A por B. Y seno sobre el coseno, ya están viendo que es la tangente del ángulo, que esto es igual a A sobre B. O sea que el ángulo depende de A y de B. Ahora, si estaría trabajando sobre una circunferencia en coordenadas polares, A y B valen 1 y la arcotangente de 1 sí es 45. En coordenadas polares, A es igual a B. Entonces pueden ver que en el sistema elíptico el ángulo, que en un sistema polar o en un sistema cartesiano está a 45 grados, en el sistema elíptico cambia. Tengan mucho cuidado con los cambios de coordenadas, no es de poner así que es a 45, porque bueno, es una recta bisectriz y la intuición dice que es a 45 y eso no es así. Ahí lo pueden ver demostrado tranquilamente que ese ángulo depende de los parámetros A y B, en este caso de la elipse. No sé si querés acotar algo más o alguno de los chicos tiene alguna duda. No, ya dejé todo perfecto. Eso no, pero si quieren preguntar. No sé si Después, hay ¿qué otras dudas vi? Bueno, sistema polar, sistema elíptico. Bueno, a esta altura del partido, si le sigo cargando más información, ya no, mejor ya hasta ahí, porque hay formas de graficar los volúmenes viéndolo como áreas, así que dejémoslo ahí nomás, porque si no va a ser, me parece que va a ser mucha carga. Tenemos el martes de la semana que viene por ahí no sé si el viernes hacer, digo la verdad, ya con hoy, bueno, no sé, después vemos cuando hacemos otra clase. Sí, dale, sí, yo igual por estos días voy a estar ahí disponible y después voy a elegir algunos ejercicios o vemos los que suban también, ¿no? Los que vayan Claro, subiendo. sí, totalmente, sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos y muchachas, muchaches? Ya está, yo creo que dejamos descansar hasta mañana. Sí, creo que ya está todo. Ahí dice todo clarísimo y bueno, creo que los demás muchachos tampoco tienen problemas, así es que... Bueno, muchas gracias Sergio, como siempre, para saber una flor de mano, porque se me hace mucho más llevadera la clase, obviamente, porque es como que nos repartimos los temas. Así que... Claro, bueno, sí, por eso es la idea, ¿no? Porque el otro antes no te ayudaba porque no tenía micrófono, no tenía cómo compartir, ¿viste? Y bueno, en la tablet, bien o mal. No me salen tus dibujos como a vos, pero bueno, los dibujos tuyos comparados con los míos, ¿viste? No, pero aparte vas escribiendo, o sea, vas hablando, vas escribiendo y se nota perfectamente, es como si estuviese ahí contándolo en persona, ¿no? Directamente. Así que, Bueno, cuando organices otra, avísame, no contá conmigo, no hay ningún problema. A los que rindan mañana suerte, descansen, como dijo Sil, porque ya no, más de lo que saben ahora, ya está, no van a aprender más, ya está. Así que al pedo quemarse y después ya directamente descansar y mañana levantarse con todas las pilas y nada, a darle, sin miedo y bueno. Están dando una carrera que les gusta. O sea, y más allá de cuestiones familiares que no sé si los obligan o qué, hoy en día creo que ya eso mucho no pasa. Piensen que que están ahí, están en la facultad porque les gusta. Hay materias más lindas, hay materias no tan lindas. A mí esta materia me encanta, pero a otros por ahí no. Pero a otros por ahí no. Es parte del aprendizaje para llegar a ser los ingenieros que quieren llegar a ser. Así que con buena onda, despiértense con toda la garra y a rendir el final. Y a los que tengan mala suerte, bueno, estaremos viendo, vamos a seguir con Silvina, a no decaer, que bueno, hay chances todavía para poder aprobar la materia. Uno que ya tengan aprobado todo, bueno, muchos éxitos mañana a todos, y bueno, a los que no o les vaya mal, a no decaer, que vamos a estar todavía acá con Silvina,
organizando más clases para poder colaborarlos. Bueno, gracias Sergio, gracias chicos, a todos en general. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Silvina, que tengas Hola. buena tarde. Chao, muchachos, muchachos. Nos vemos.